Muy buenas noches, señores. Tarde pero sin sueño. Bendito Señor, gracias. Te agradecemos, Señor, porque en este día has determinado que estemos aquí todos reunidos como hermanos en la fe para poder escuchar tu palabra, Señor, para poder leer tu palabra, que nos llena de gozo y alegría, que calma nuestros sentimientos, que calma nuestro corazón, Señor, pero sobre todo nos inunda de tu paz. Sabemos, Señor, que tú has dejado este manual para que nosotros podamos aprender de él y que podamos vivir seguros y confiados con tu presencia. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Pues vamos a comenzar porque ya es algo tarde. Comenzamos con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del Evangelio de Lucas, versículo 37, y que escrito está: porque nada hay imposible para Dios. Esta es una multiforme de la descripción a la perfección de Dios, en donde se manifiesta su omnipoder en toda la creación, porque todo es de Él y para Él, porque así es su perfecta voluntad. Ahora nosotros la necesitamos para vivir en fe, por eso tomamos la decisión de seguir a Jesús, su Hijo amado, al vivir como escrito está. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, versículo 17. Y esto nos conduce a la vida eterna, salvando nuestra alma por la confianza y la sinceridad de nuestro amor a Dios. Aleluya. Porque nada hay imposible para Dios. Si a nosotros que éramos basura, que éramos inmundicia, nos recogió, nos exaltó a nosotros los menesterosos, que nos le levantó del lugar en donde vivíamos para vivir en la gloria eterna, para vivir en moradas celestiales. Si el Señor es el creador del universo, ¿habrá algo imposible para Él? Por supuesto que no. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión iniciamos con el Salmo número 132 y escrito está: plegaria por bendición sobre el santuario, cántico gradual. Acuérdate, oh Señor, de David y de toda su aflicción, de cómo juró al Señor y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para el Señor, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró el Señor a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré. Sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre, porque el Señor ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Ahí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Salmo número 133, escrito está: la bienaventuranza del amor fraternal, cántico gradual de David. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestidos, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Salmo número 134, escrito está: exhortación a los guardas del templo, cántico gradual. Miren, bendigan al Señor, ustedes todos los siervos de Dios, los que en la casa del Señor están por las noches. Alcen sus manos al santuario y bendigan al Señor. Desde Sión te bendiga el Señor, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Bueno, con eso terminamos los salmos del día de hoy. Ya estamos a 15 salmos, prácticamente 16 salmos de terminar este libro, y van a venir los profetas. Todo aquí, bueno, en el Salmo 134 a mí personalmente me gusta si pusieron atención, porque dice: hace que todos sus hijos moren en armonía. Nosotros como iglesia de Dios, como la novia de Cristo, como los elegidos para estar con Él en moradas celestiales,
Tenemos que vivir en armonía y muchas veces con los hermanos que en la fe, inclusive con la misma familia, estamos peleados, estamos enojados por situaciones que se pueden arreglar platicando. Sin embargo, a veces nuestro furor, a veces nuestro enojo nos hace que no hagamos las cosas conforme nos los ha escrito el Señor, y por eso a veces vienen las confusiones y las discusiones. Pero la palabra del Señor dice que todos los hermanos en la fe, bueno, todos los hijos de Dios, todos los hermanos en la fe, es bueno y delicioso. Así dice la palabra. Entonces, olvidémonos de rencillas, olvidémonos de discusiones, de malos entendidos, y vamos a vivir como lo marca la palabra, en paz sobre todos. Vamos a continuar con la lectura y terminar con la lectura del capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, y escrito está: abusos en la cena del Señor. Pero al anunciarles esto que sigue, no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Cuando, pues, se reúnan ustedes, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tienen casa en que coman y beban? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabo. Institución de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Tomando la copa indignamente. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo vaya. Y la cena del Señor, un tema, casi fíjense que hasta eso, la cena del Señor no causa tantas disensiones en la iglesia de Dios. Casi todos están de acuerdo en cómo se debe de tomar la cena, cómo se debe de hacer, qué se debe de decir y qué representa. Muchas veces nos han preguntado, ¿cuándo se debe realizar la cena del Señor? Ok. La cena del Señor en la iglesia primitiva se realizaba a diario, cada vez que se reunían, así fueran unos hermanos u otros hermanos, la cena del Señor se celebraba diariamente. Y era una cena de alimento físico, de bebida. Ahorita pasamos a lo indigno. Esa cena era compartida por todos los hermanos en la fe, y era un gozo y un deleite, porque el pan y el vino representaban el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Dicen, ¿por qué el pan? Yo no sé si alguno de ustedes haya tenido oportunidad de ver cómo se hace el pan, que desde el momento en que se toman los ingredientes, los golpean, los amasan, los avientan, para arriba y para abajo, los estrellan con la mesa. El trigo es molido en molinos que lo aplastan totalmente. Es pasado por fuego, es pasado por frío, le van dando forma a base de golpes, lo cortan. Por eso el Señor Jesús hace la analogía del pan con su cuerpo. ¿Por qué? Por la manera en que se hace y se hacía el pan. Eso quiere decir que el Señor iba a recibir
todos esos maltratos. Iba a ser moldeado a golpes, iba a ser molido, hasta Isaías 53 lo dice, ¿no? Fue molido por nuestras rebeliones, fue cortado, fue aventado, le dijeron bastantes cosas. Por eso el Señor tomó el símil como el pan, que el pan se asemeja a los sufrimientos que pasó nuestro Señor Jesucristo. Y el vino es la sangre derramada por ese sacrificio que hizo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Ojo, por ahí hay una, en la Iglesia Católica Romana, ellos hacen una hostia y una copa de vino que solo se chuta el sacerdote, no lo comparte con los demás, el famoso vino de consagrar, es el único que toma de la copa, y a su congregación, a sus fieles, les otorga una cosa así como hostia que se te pega en el paladar bien gacho. Les digo, a los que venimos de los que salimos huyendo de esa fe, recordamos cómo es, y ellos dicen que cuando se come la hostia, así le llaman, y se bebe el vino, sucede una cosa que le llaman transubstanciación, que esa hostia que les dan y ese vino que les dan, al momento que lo ingieren, se convierte en el cuerpo de Cristo. O sea, nos están diciendo caníbales, ¿no? Prácticamente. Que sucede un milagro de la transubstanciación y que se convierte en la carne y la sangre de Jesucristo. Obviamente no tienen ningún fundamento bíblico, obviamente ni siquiera tienen idea de lo que dice la palabra de Dios acerca de eso. Obviamente es una mentira que les han enseñado. ¿Por qué? Porque el pan es pan y el vino es vino. De hecho, nosotros en las congregaciones siempre lo celebramos con pan pita que le llaman, o pan sin levadura que se consigue, o mi esposa hace uno muy muy rico, o que se consigue en tiendas judías cuando podemos hacerlo bien. Pero a final de cuentas, aunque nos den una galleta y un vasito de jugo de uva, no es tanto lo que te den, sino que lo que representa. Pero ahí viene la cuestión de cuando se toma indignamente. ¿Por qué Pablo dice que no tomemos la cena del Señor indignamente? Si se fijan en la palabra de Dios, dice que nos tenemos que examinar. Pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Si nosotros vamos enojados, si vamos en contienda, si hemos cometido un pecado y no le hemos pedido perdón al Señor por esa transgresión que hemos cometido, estamos tomando la cena indignamente. También sucede que cuando vas con pleitos, acuérdense que la palabra de Dios dice que antes de que te presentes ante su altar, tienes que pedirle perdón. Sí, tú tienes que pedirle perdón, yo tengo que pedirle perdón, aun y cuando no tengas la razón, tú como cristiano, como hijo de Dios, tu deber es pedirle perdón a la persona que te ofendió o a la que has ofendido. Si no, no es válido que tomes la copa y la cena del Señor. ¿Por qué? Porque entonces dice Pablo, muchos de ustedes la toman indignamente. Y entonces, ¿qué sucede? Que por eso se enferman, que por eso andan. De hecho, Pablo dice que hasta uno se muere, ¿no? Aquí dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. Cuando la palabra dice duermen, se refiere a que están muertos, ¿no? Esperando el juicio de Dios. Y entonces, bueno, esperando el juicio de Dios, entre comillas, porque unos se van al seno de Abraham y otros, bueno, al cielo, y otros se van al Hades o al Seol, una probadita del castigo que se les viene encima. Pero bueno, ya lo veremos más adelante eso. Pero aquí lo que tenemos que ver es que dice Pablo, tómenla bien. Ok, si llegaste a la congregación y sabes que cometiste una transgresión y ahí te acuerdas, en ese momento todavía tienes oportunidad de arrepentirte y decirle al Señor, perdóname, y decidir si participas o no de la cena del Señor. De hecho, en una iglesia bíblica verdadera, no te avientan la cena y el vino, bueno, no te avientan el pan y el vino así de que repártanselos, váyanse pasando el platito. No, en una verdadera iglesia bíblica, basada bíblicamente, siempre el pastor pregunta, recuerden, si alguien viene mal, mejor no la coman ni la beban. Espérense a la siguiente oportunidad, porque si no, están comiendo y bebiendo indignamente y eso les puede acarrear algún perjuicio posterior. La cena no es un juego, ¿por qué? Porque es una ordenanza de Jesucristo que la hagamos
en el tiempo que sea, a la hora que sea, las veces que sean necesarias, pero siempre recordando que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y que si la tomamos indignamente, pues luego no andemos preguntando por qué somos castigados, por qué somos disciplinados, por qué nos enfermamos, o por qué andamos todos débiles de que no podemos hacer nada, porque hemos tomado la cena del Señor indignamente. Y en eso, en la iglesia primitiva, Pablo dice, unos hasta se embriagan, unos van y comen y luego se van a comer a su casa, o que no tienen casa donde comer, llegan y le quitan la comida a aquel que sí la necesita. Ajá, eso pasaba en la iglesia primitiva. Yo espero en Dios, no he conocido ninguna iglesia que todavía pase eso, ¿no? Que se embriaguen con el vino, o que no lo creo porque ahora ya no dan vino, ahora se da jugo de uva, ¿no? El fruto de la uva. Entonces, la cena del Señor siempre es un recordatorio del sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros para librarnos de los pecados y poder vivir con Él en moradas celestiales. La debemos de hacer, no hay tiempo, la puedes hacer diario, la puedes hacer cada semana, la puedes hacer cada mes, la puedes hacer cada 6 meses, pero para participar en ella es necesario que no vayamos indignamente. Y indignamente no solo es que vayas mal vestido o que vayas mugroso, muchos vamos a veces del trabajo a la congregación. No, se refiere a que dentro de ti, si sabes que has transgredido una norma de Dios, que pidas perdón antes de la cena, antes de que el Señor te discipline. Porque Pablo también nos los dice muy claro. Dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Imagínense nada más, si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, sabemos que no podemos participar de la cena del Señor, pero si aún así decidimos participar de la cena del Señor, porque luego el pastor que está delante de la iglesia, una iglesia bíblica verdadera, nos recuerda esto: quien venga con un pecado encima, quien venga con un estado de ánimo que no es el correcto, mejor que no participe y quédese sentadito y deje que los demás participen de la cena del Señor. Y no lo dice para burlarse o para señalar a algunos, lo dice porque sabe lo que viene si tomas de la cena indignamente. Pero muchas veces nosotros por vergüenza o por el qué dirán, de, ay, mira, ese no se levantó a comer la cena del Señor, algo ha de traer, ¿no? Yo lo he hecho varias veces cuando ando mal, no participo de la cena del Señor porque sé las consecuencias, porque dice la palabra y lo acabamos de leer, porque si la toman indignamente van a ser juzgados por Dios y van a ser castigados por Dios. Pero también dice Pablo, pero es mejor que Dios los castigue a que sean castigados con el mundo. ¿Qué significa eso? Que sean echados fuera del reino de Dios. Sí, cuando el Señor Jesucristo diga, ustedes nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, tenemos que practicar la cena del Señor dignamente para poder hacer las cosas conforme al orden de Dios. Por cierto, a nosotros nos toca mañana la cena del Señor. Bendito Padre, gracias Señor, porque nos muestras cómo debemos comportarnos, porque nos das el camino a seguir, porque nos has dicho cómo debemos comportarnos, Señor, por medio de tu palabra, haciendo cosas agradables a tus ojos. Perdónanos, Señor, por todas las transgresiones del día de hoy, por los pecados, por la impiedad en la que hemos ocurrido. Te agradecemos porque tu misericordia es para siempre, porque si no fuera así, estaríamos condenados todos al infierno, Señor. Te agradecemos por esa gracia que derramaste, sin que nosotros la mereciéramos. Fue por puro amor, Señor, fue por puro amor que te fijaste en nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a compartir tu evangelio por todo el mundo, Señor, que toda persona que vive en este mundo conozca del evangelio, para que cumplas tu promesa de regresar, Señor, e instaurar tu reino milenario y después el reino eterno, donde todos, Señor, todos vamos a poder gozar de tu presencia, aquellos que decidimos seguirte con fe, con nuestra mente, con nuestra boca, con nuestro corazón. Te agradecemos, Señor, porque el día de hoy nos resguardaste del mal, nos quitaste de tribulaciones, nos llevaste y nos trajiste con bien a nuestro hogar. Pusiste provisiones en nuestra mesa, Señor, y nos diste fuerza para seguir adelante en nuestro trabajo. Sea bendito tu nombre entre las naciones y que nuestro Señor y Salvador sea conocido en todo el mundo. Bendito sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.